Hola chicos, buenas tardes. Bueno, estamos llegando acá con la doctora Espasa y con María Elena, Sofía, José, Roberto, los integrantes de mi cátedra, a el final. Este es la última clase que vamos a tener, que bueno, creo que hemos trabajado durante lo que fue la cuarentena, que no es cuarentena porque ya vamos en 4 meses. Hemos trabajado en forma constante y continua, todos los profesores, tratando de darles a ustedes material de estudio e informándole, ya que todos dicen que es un monstruo, ¿no es cierto?, de materia que tienen, pero bueno, felizmente hemos podido darle todos los temas prácticamente del programa. Y sí nos ha costado mucho, por eso quiero que vaya un agradecimiento a los profesores de Derecho Internacional Público por la constancia y la dedicación que hemos tenido durante todos estos meses, que una cosa es dar las clases presenciales y otra fue las clases virtuales. A mí particularmente tuve que tomar clase y después los chicos también han tenido que reformular todas sus clases haciendo los power que han sido subidos conjuntamente con las clases para que ustedes tengan material. Así que bueno, mi agradecimiento a mis profesores de la cátedra, Luciana especialmente, que nos ha ayudado muchísimo en todo lo que es esto de las cuestiones virtuales, que lógicamente para todos ha sido esto totalmente nuevo. Bueno, como les decía, hoy es la última clase y vamos a ver el continente antártico, de los cuales ahí no voy a hablar mucho de la historia, de la geografía, sino nos vamos a dedicar más a ver las cuestiones jurídicas que están contenidas, lógicamente, en lo que ustedes conocen o se lo conocen con el nombre del Tratado Antártico, que fue suscrito en 1958 y entró en vigencia en el año 1961, cuando Argentina fue el último país que ratificó este tratado bajo la presidencia del doctor Arturo Frondizi. Bueno, vamos a comenzar un poquito viendo acá los power para ver, porque ustedes lo que más quieren siempre es que ver las filminas, ¿no es cierto?, los power que tienen ahí para ver. Bueno, acá lo tienen ustedes al continente antártico tal cual como es. Ven ustedes cómo es un casquete en donde pueden observarlo que está rodeado por varios mares. En primer lugar, a ver, hacia la izquierda mía está el Océano Pacífico, hacia la derecha de donde yo me encuentro aparece el Océano Atlántico, al sur de este casquete está el Océano Índico y dentro de este casquete grande que vemos aparece lo que se llama el mar de Bellingshausen, el mar de Weddell, el mar de la bahía, ¿no es cierto?, de McMurdo, etc. O sea que ven que tiene unos grandes mares. ¿Y saben ustedes dónde se juntan todas estas aguas frías, las cálidas, polares, etc.? En Sudáfrica. Por eso es lo que con Luciana hemos puesto este mapa para que ustedes vean, lo puedan ver y tomen las dimensiones de lo que es el continente, ¿no es cierto?, antártico. Ven ustedes acá en esta lengüeta es la península antártica. Todo lo que aparece en un color un poquito más suave es parte de lo que es la plataforma continental, que con María Elena ya han visto que la plataforma continental argentina es una de las más amplias del mundo. Tan es así que recuerden ustedes que cuando depositamos nosotros cuál es la anchura de nuestra plataforma continental, hemos tomado las tres dimensiones, el máximo, el mínimo y el criterio medio, por la configuración que tiene la República Argentina. En esta lengüeta
que ha tenido tres nombres. La llaman los ingleses la tierra de Graham, los chilenos le llaman la tierra de San Martín y nosotros le llamamos, perdón, la tierra de O'Higgins, y Argentina le llama tierra de San Martín. Y cuando se firmó el Tratado Antártico, para evitar esa triplicidad de denominaciones, decidieron los dos estados que a la postre fueron los miembros consultivos, darle el nombre de Península Antártica para evitar esas tres denominaciones y pretendí con esto unificaron para poder hacer la redacción del Tratado Antártico. Bueno, ven ustedes la cercanía que tiene lógicamente el continente antártico a la República Argentina, que es uno de los países que más cerca están. Lógicamente que esto lo estamos viendo en un planiferio, pero si ustedes lo ven en un mapa mundi, lógicamente que el continente antártico está situado al sur de ese mapa mundi. Volvamos acá a la filmina. En esta filmina se observa, y ahí la pueden observar ustedes perfectamente bien, y se nota totalmente la lengüeta esta conocida con el nombre de Península Antártica. ¿Cuál es el límite o hasta dónde llega las disposiciones del Tratado Antártico? Porque ustedes piensen que también tenemos otro tratado que es el TIAR, que muchas veces el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que muchas veces nos hemos preguntado si hay una superposición de lugares o de sectores, porque una cosa dice el TIAR y otra también va a fijar el continente antártico. Bueno, el continente antártico tiene como límite máximo o norte el paralelo 60 grados latitud sur, que es una redondela que ustedes pueden observar dentro de estas líneas geográficas que tiene el mundo. Aparece esto que se llama el paralelo 60 grados latitud sur, que es el límite político fijado por el Tratado Antártico. ¿Cómo se divide el Tratado Antártico? El Tratado Antártico, el continente antártico, no el tratado, el continente antártico. El continente antártico ha sido uno de los últimos continentes que fue explorado en el mundo. Tal es así que estamos hablando dentro de los años 1950, los geógrafos del mundo se reúnen en un congreso conocido con el nombre del SCAR, y casualmente fue también el AIX, que significa el Año Internacional del Sol Quieto. Y empezaron a preguntarse los geógrafos cuál era el continente inexplorado hasta el momento y qué continente era el que más cercano al Sol estaba. Y estudiando los geógrafos y todos los científicos que habían participado, se encontraron con que el único continente que no había sido explorado ni conocido cuál es su fauna, su flora, qué es lo que existe, es el continente antártico. Decidieron participar y hacer una convocatoria en un congreso internacional que participaron cerca de 30.000 científicos divididos en geógrafos, historiadores, politólogos, etc., donde estudiaron las nubes, la longitud que podía llegar a tener en este continente con respecto al Sol, las aguas dulces, las aguas heladas, musgo, líquenes, es decir, todo lo que hasta el momento no se conocía dentro de este continente. Pero como ya les dije, había cerca de 30.000 científicos en donde no se hablaba en ese momento de soberanía. Se hablaba de cualquier otra cosa menos de soberanía, porque ya se venía gestando con todos los antecedentes históricos que tenían, que distintos países pretendían asentarse y hacer actos de soberanía en este continente. Nosotros, quiero decirles, cuando digo nosotros me refiero a la República Argentina,
nos encontramos asentados bien al norte, en la isla Lorie, o Laurie, como les dicen, las escriben ustedes, en donde Argentina en el año 1902 le compró todas las instalaciones a la expedición escocesa de William Bruce, en donde desde ese momento Argentina se encuentra instalada ahí y formó el observatorio meteorológico y magnético más austral que hay en el continente. De tal manera que desde el año 1902 Argentina se encuentra en una presencia firme en el continente antártico. Lógicamente que la historia vamos a ver cómo les relata que ha habido foqueros argentinos que llegaron con anterioridad. También hablan los ingleses, los franceses y hasta los japoneses. Han querido venir a sostener a través de su historia que llegaron, ¿no es cierto?, a este continente. Pero lo cierto es que cuando se reunieron a través del SCAR no había absolutamente nada. Y pensaron todos los científicos que había cómo iba a ser la forma de vida que tenían y cómo podían hacer. Entonces les surgió la idea de crear esto que posteriormente tuvieron el nombre de bases, que actualmente hay, que son las bases científicas, en donde podrían confluir trabajos y geógrafos y científicos de distintas nacionalidades, sin establecer lo que era, ¿no es cierto?, lo que podría ser un acto de soberanía sobre el mismo. La cuestión es que se decían, ¿y cómo dividimos? Porque en el momento que los científicos comenzaron a estudiar, se empiezan a colocar las grandes bases. Las mejores bases, lógicamente, que había en el continente, eran las bases de Estados Unidos, las bases de Rusia, sobre todo la base Mirny, que ha sido una de las más modernas, estamos hablando en la década del 50. La cuestión es que quedó flotando en el aire cómo iba a ser, ¿no es cierto?, ese acto de soberanía que pretendían estas bases grandes. Es así como el presidente David Eisenhower en 1958 convoca a una reunión a los que habían, a un grupo de científicos que había trabajado durante, ¿no es cierto?, el SCAR. Pero no lo hace en esa reunión, no lo invita a Rusia, que en ese momento no se llamaba Rusia, estamos hablando de los 50, se llama la Unión Soviética. Y la Unión Soviética anunció a través de su prensa, sobre todo dedicada a Estados Unidos, que no iba a aceptar absolutamente nada, ninguna decisión que se tome sin que ella estuviera presente. Entonces Eisenhower no tuvo más que invitarla, ¿no es cierto?, a la Unión Soviética a que formara parte, y que vamos a ver cómo a la postre, en el año 1958-59, se va a suscribir lo que se llamó el Tratado Antártico. Ahora, ¿cómo se dividían en el continente? Acá ustedes pueden ver que lo conocemos mucho nosotros como sector antártico argentino. Esta división que se hace, que es novedosa, no es nueva, porque novedosa fue para acá, para todos los que trabajaban, pero fue copiada de la que Poirier había utilizado un siglo antes para hacer la división en el Polo Norte, en donde consistía, ¿no es cierto?, esta división, que se iba a tomar en cuenta los meridianos y paralelos más cercanos a la zona, haciendo centro en el polo, en el centro del polo, que posteriormente los geógrafos le dieron el nombre del polo de la accesibilidad. Inaccesibilidad. ¿Por qué se llama? Inaccesibilidad. De la inaccesibilidad. ¿Por qué se llama así? Porque, bueno, las temperaturas son muy frías, bajas, entonces no pueden, la vida humana es imposible llegar a ese lugar. Con esa aplicación que Poirier hizo para el norte, fue aplicada para hacer la división dentro del continente antártico. Por eso es un conito, que ustedes lo ven al cono,
en donde está en el centro del mismo, se encuentra el centro del polo, que es el centro de la inaccesibilidad, porque no se puede pasar. Argentina, como ya les dije, su presencia efectiva data del año 1902 y sus límites dentro del sector antártico va a estar comprendida entre los meridianos 25 grados longitud oeste hasta los 74 grados longitud oeste, y como límite norte va a tener el paralelo 60 grados latitud sur, que es el límite político fijado por el Tratado Antártico. También, ya vamos a ver en otra filmina, en donde hay una superposición de sectores, porque está Chile y Gran Bretaña, que también utilizaron el mismo método que tuvo la República Argentina. Por ejemplo, Chile dice que le corresponde a un sector desde los 53 grados longitud oeste hasta los 90, pero no tiene un límite norte, o sea que sus pretensiones pueden ir mucho más allá de las aguas jurisdiccionales que rodean a este sector. Gran Bretaña, por su lado, había trazado sus límites en el continente antártico, en donde comprendía, la primera vez que fue en el año 1902, comprendía las Islas Malvinas. Cuando se dio cuenta de que el trazado de las mismas comprendía las Islas Malvinas, hizo una rectificación, pero no lo hizo de buenita, lo hizo a la rectificación porque dijo: no voy a pelear con la comunidad internacional entera por estas islas, voy a dejarlas afuera, seguir este conflicto con la República Argentina y voy a fijar cuáles son mis límites dentro, que reclamo como propio dentro del continente antártico. Y así lo hizo dentro de los 20 grados hasta los 80, que tampoco llegó a tener, no tiene el límite norte que tiene, no respeta el límite norte establecido años más tarde por el Tratado Antártico. O sea, que ahí hay una superposición de sectores de reclamos de soberanía territorial entre Argentina, Chile y Gran Bretaña. Esto que ya lo vamos a ver un poquito más adelante en el Tratado Antártico, estas reclamaciones que si bien las hacen internacionalmente, pero no son reconocidas internacionalmente, sino simplemente quedan para el derecho interno, para el derecho doméstico, porque van a ver cómo en el Tratado Antártico, en el artículo 4, se establece un principio que es el paraguas de soberanía, en donde quedan en suspenso las reivindicaciones. Ya les voy a comentar después un poco por qué se hizo este artículo y cuál ha sido el objetivo o los motivos que llevaron a los firmantes del tratado a establecer esto. Vamos a ver cuáles son las características generales que tiene el continente antártico. Acá está. Decimos nosotros, en cuanto a la superficie, tiene 14 millones de kilómetros cuadrados. Si ustedes se ponen a ver, es quizás más grande el continente que el territorio mismo argentino, y que ustedes no lo conocen. Dice, en invierno se triplica. ¿Por qué? Porque hay hielos constantes que pasan de 14 millones de kilómetros cuadrados a 36 millones de kilómetros cuadrados. Como ven ustedes ahí en el mapa, está rodeado totalmente de hielos eternos. La Tierra está recubierta de una capa de hielo con un espesor aproximadamente de 2 kilómetros. Eso está establecido, ¿no es cierto?, por los científicos. Es la mayor reserva de agua dulce del planeta. Esa es una de las grandes razones que hoy en día se pelean en el continente antártico, y esta pelea no es una pelea confrontal, es una pelea diplomática, lógicamente. ¿Y por qué se pelean? Porque ustedes saben cómo el mundo cada vez está teniendo menos agua, porque triplicamos la cantidad de habitantes que consumimos, y sobre todo
es la reserva de agua dulce que el planeta tiene. Ya todos los intentos de arrastrar un témpano de hielo y de llevar a lugares desérticos, como ser, por ejemplo, el Líbano, toda la parte de Arabia, etc., no han producido los grandes efectos, sino arrastraban estos témpanos y llevaban a estos lugares para pretender transformar esos desiertos con esta agua dulce en lugares, ¿no es cierto?, aptos para la vida y para el consumo. Bueno, desgraciadamente no dieron los frutos, ¿no es cierto?, que se esperaba. Después tenemos el límite político, ya hemos dicho, del Tratado Antártico, es el paralelo 60 grados, latitud sur, que es el círculo polar antártico, y acá también en la Firmina dice no hay una población permanente. Toda la población que habita que en un momento determinado, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, Argentina era uno de los países más ricos. Teníamos nosotros cerca de 16 bases, algunas activas, otras inactivas. Por supuesto que el costo de mantenimiento de las bases es tan alta y bueno, y el presupuesto argentino cada vez está declinando, que las bases estas fueron levantadas. Hoy creo que hay solamente 6 bases, de las cuales 3 están activas y 3 inactivas, que es lo que quedan las instalaciones en donde pueden confluir y vivir personas de distinta nacionalidad. Pero la apertura antes de la pandemia, por supuesto, en materia de turismo, ha alterado totalmente el continente antártico. Antes nadie quería conocer. Ahora hay barcos de todas las nacionalidades que vienen con turistas que van y pernoctan ahí en la Antártida. ¿Cuánto pueden pernoctar? Será, ¿no es cierto?, una semana, unos cuantos días, un día. Una semana es lo máximo. Y vuelven de nuevo otra vez a su lugar de origen, porque lógicamente que no soportan algunas veces el clima tan duro, ¿no es cierto?, el costo que tiene, porque para llegar a la Antártida, ustedes piensen, tenemos que tener una ropa y una vestimenta adecuada, la alimentación, que también cuesta bastante trasladar, lógicamente, desde el argentino, de cualquier lugar que vayan. Entonces es totalmente dura la vida que hay en la Antártida. Y los científicos, que la mayoría de las personas son científicos, no están más de 6 meses, porque una de las grandes enfermedades que los científicos han podido ser detectados en los científicos ha sido, por ejemplo, las depresiones, pero no por el aislamiento, porque el científico que va se enmarca lógicamente en el estudio que va haciendo y queda, sino simplemente por observar todos los días el mismo paisaje. Al comienzo yo me imagino que es hermoso levantarse y ver una aurora polar a la noche, ver, ¿no es cierto?, las grandes cadenas montañosas, pero estar durante un año viendo el mismo paisaje terminan enfermando. Y otra de las grandes enfermedades que algunas veces dicen es el alcoholismo. No se ha detectado tanto el alcoholismo, sino es los piojos. ¿Por qué? Porque, bueno, la falta de comodidades, ¿no es cierto?, de infraestructura, acarrea todas estas cosas que los científicos que van al continente antártico deben estar preparados para soportar todo este tipo de enfermedades, plagas, etcétera, que puede haber en el mismo. No obstante, los invito a mis alumnos que vamos junto con la doctora, un crucero junto con la doctora, ¿no es cierto?, con María Elena Caballero, que no va a decir que no, yo y la Lucianita, que vamos a conocer este hermoso continente. Bueno, veamos ahora las características geográficas. Ya hemos dicho que las condiciones climáticas son adversas, tienen vientos que superan los 100 kilómetros por hora, lo cual hace que poner una casa es imposible. Por eso son que
en donde se pernocta y en donde viven las personas son a través de las bases. Otra de las cosas es el continente más alto, ya que la cadena montañosa de los Andes es la que penetra en el mar y vuelve otra vez a salir, a pronunciarse, formando las grandes cadenas. Ahí si ustedes ven, van a ver cómo está. Una de las cosas más lindas es observar la cadena de McMurdo, que es en un sector que se encuentra en el sector no reclamado antes del Tratado Antártico por ningún estado, pero que Estados Unidos, ¿no es cierto?, y Gran Bretaña, y Estados Unidos y la Unión Soviética, que no están asentados en ningún lado, manifestaron que el día que vence el Tratado Antártico, ese sector va a estar ocupado por él. ¿Por qué? Porque está esa cadena que les digo montañosa, que es la McMurdo, que es una de las más lindas y bonitas y puede ser escalada por las personas, ¿no es cierto?, que van allí. Hay pocas precipitaciones, no llueve casi nunca, y dentro de las especies animales podemos encontrar el krill, la foca, los pingüinos, etcétera, que van a ver cuando empecemos a observar y analizar un poco el Tratado Antártico. Nada habla ni de flora ni de fauna, sino se dedicó nada más que el Tratado Antártico a concluir un problema de soberanía territorial que podría haber tenido, ¿no es cierto?, los estados antes del año 1959. Y la importancia que hay en los recursos minerales. Dicen los autores que hay mucho petróleo, que hay parte de níquel, que son los recursos no renovables. Lo cierto es que la facultad, y con gran orgullo, trabajamos muchísimo en el año 91 en una de las comisiones con la doctora Díaz. Hemos participado en una de las comisiones sobre minerales del Tratado Antártico, y cuando ya estaba todo listo para la firma del Tratado Antártico, que la sede era en Buenos Aires, se opuso totalmente los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque en ese momento la comisión que estaba una de las comisiones, porque fuimos muchas las comisiones redactoras de este tratado, establecía que quería ser un patrimonio común de la humanidad, lo cual se opuso totalmente a Estados Unidos. Al oponerse, Estados Unidos, que era un miembro consultivo del Tratado Antártico, quedó sin efecto. La cuestión es que hasta el día de hoy, miren la fecha que ha pasado, no se ha podido firmar un tratado que hable sobre los recursos minerales, a quién pertenecen los recursos minerales. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué no se ha podido hacer? Porque la gran temática que hay dentro de Naciones Unidas, en la Asamblea General hay una comisión que sigue muy de cerca los acontecimientos del continente antártico. Todos los países, la mayoría, no todos, la mayoría de los países votan porque quiere ser camino a la internacionalización del continente, lo cual nos hace pensar que estos reclamos de soberanías que los estados estamos haciendo, entre ellos Argentina, en algún momento tendremos, ¿no es cierto?, que sentarnos a pensar de cuál es la corriente internacional que va a imperar con respecto al continente antártico. Acá ven ustedes, este es uno de los hermosos paisajes que lo van a poder ver, que es una colonia de pingüinos, que los pingüinos son unos grandes nadadores, no vuelan como creen todo el mundo. Nuestros alumnos participaron, acá voy a decir, en un modelo hace 6 o 7 años, en un modelo internacional sobre el continente antártico, y con encantada de la vida, sacaron el primer premio. Así que estudiaron los chicos ese grupo hasta cómo era el aparato, ¿no es cierto?, digestivo, si volaban, si nadaban, etcétera, y para qué servían. Miren esta figura tan linda, que está un bloque de hielo, de hielos eternos, con el continente con adelante, ¿no es cierto?, con los pingüinos, que son uno de los animales que más los ven. Bueno, en esta otra filmina
pueden ustedes observar los cuadrantes. La geografía, por razones de estudio, ha dividido en 4 cuadrantes teniendo en cuenta la cercanía de los continentes. Donde se encuentra la península antártica es el cuadrante americano. ¿Por qué? Porque si ustedes lo ven en el mapa, está muy cerca al continente, ¿no es cierto? Y sobre todo al territorio de la Argentina. Ese se llama el cuadrante americano. El que se encuentra hacia la derecha de mi parte, de donde yo estoy sentada, se llama el cuadrante africano, en donde ahí podemos observar también hay una cadena montañosa que es hermosa, que es muy linda. La del sur se llama hacia la derecha el cuadrante australiano porque está cerca, ¿no es cierto?, de Australia. Observen ustedes, este es un planiferio, pero fíjense, busquen un mapa y vean, ¿no es cierto?, que el mapa es redondo, ¿no es cierto?, y lo van a ver al último. Y el que se encuentra a la izquierda mío se conoce con el nombre del cuadrante del Pacífico, porque está cerca, lógicamente, bañando las costas del Pacífico. Ahí cerca de ese cuadrante se encuentra la cadena montañosa que yo digo, la de McMurdo, que fue, ¿por qué se le dio este nombre? Porque ha sido descubierta casualmente por un inglés, McMurdo, que le puso ese nombre. Y casi todos los accidentes geográficos existentes en el continente tienen el nombre de sus descubridores. Yo, para hacerlos reír, les voy a decir y les voy a contar acá una anécdota. Hay un lugar que se llama Tierras de Adelia, es una tierra que se encuentra hacia el este de donde yo estoy sentada, de la península antártica. Bueno, ese fue descubierta por un norteamericano que le puso el nombre de Tierras de Adelia en honor a su amante. Y así quedó. También se la conoce con el nombre de Adela, Tierras de Adela. Pero él prefiere, que vive todavía, ser destinada. Mire, qué lindo recuerdo y qué gesto espectacular de este hombre que le haya puesto el nombre de su querida en ese momento. Ahí van a encontrar como en Antártida tiene McMurdo, Tierra de Adelia, etcétera, que son los nombres que han tenido de los descubridores o los que llegaron al continente antártico. Bueno, veamos ahora todos los antecedentes. Ustedes los pueden ver en una bibliografía hermosa escrita por la doctora Marta Tejerizo y Luciana Díaz en un momento determinado, así que buscan como referencia la historia del continente antártico. Vamos ahora, para no perder más el tiempo, y veamos el Tratado Antártico.